escándalo. Miren una palabra de Jesús. Él dice, es inevitable que hayan escándalos. Inevitable, ¿sí? Así que no nos extrañemos cuando hay escándalos, porque Jesús dice, es inevitable que los hayan. Pero le dice a sus apóstoles, con quienes estaban en ese momento, pero ay de aquel que los produce, más le valdría ponerse una piedra al cuello y tirarse al fondo del mar. ¿Sí? Esto es, es donde Jesús nos previene de que de todas maneras siempre van a haber situaciones difíciles. Cuando Jesús funda la iglesia, Él es santo, pero Él funda la iglesia sobre personas que van caminando hacia la santidad. Entonces Jesús funda una sola iglesia, no varias iglesias. ¿Cómo es que la iglesia se divide? ¿En qué momento la iglesia se separa? En el momento en que un sacerdote en el siglo XVI, imagínense, han pasado 16 siglos, ¿verdad? Llega un sacerdote alemán que no estaba de acuerdo con cosas que estaban sucediendo en la iglesia, y entonces él, él promueve una reforma. Él al principio no quería la división, pero el tema se puso tan candente que entonces esto se dio a una división y se empezó a llamar la iglesia protestante, porque protestaba contra la iglesia fundada por Cristo. Y después de esto se convirtió en odio a la iglesia, odio al Santo Padre. Después algunos no estaban de acuerdo con lo que decía Martín Lutero, con algunas cosas, entonces se separaron y empezaron a ver una cantidad de sectas, que todos ya sabemos la cantidad de sectas que existen. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues todo el mundo puede decir de todo. Y en las diversas sectas hay diversas doctrinas y algunos dicen, no, yo creo que Jesús es esto, yo creo que Jesús es aquello, yo creo que Jesús es esto. Pero dicen los apóstoles, la Sagrada Escritura no es de interpretación privada. Aunque a mí se me apareciera un ángel y me dijera cosa contraria, yo no lo creería. Jesús ha querido que su doctrina quede custodiada. Este tesoro de la fe que vemos en la Sagrada Escritura y que lo vemos también en la tradición de la iglesia, está custodiado por un magisterio. Jesús, para que la iglesia se quedara como una, coloca una cabeza, y esta cabeza es Pedro. Y este Pedro, cuando muere, viene un sucesor y después otro sucesor. Algunas sectas pretenden que Jesús dejó la iglesia sola, que Jesús se acabó con el último de los apóstoles, murió el último de los apóstoles y la iglesia quedó sola. Y después, entonces, como 1600, 1700 años después, entonces llega el Señor y hace el llamado a X persona para que funde una iglesia, y ahí retoma la iglesia. Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Jesús no iba a dejar la iglesia sola en ningún momento. Al contrario, Jesús la ha acompañado momento tras momento. Entonces, la iglesia es una. Santa, porque su fundador es santo y nos invita a la santidad. Y todos nosotros podemos ser santos si seguimos la doctrina que Jesús nos propone para llegar a esa santidad, y está en la iglesia. Dice, quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no puede vivir en mí y yo no puedo estar en él. O sea, una persona que no coma el cuerpo y la sangre de Jesús vivo, que se da a través de las manos del sacerdote, que viene de sucesión de los apóstoles y que ha sido ordenado por uno de los obispos, no está comiendo ni bebiendo la sangre de Cristo, luego no tiene la posibilidad de poder vivir la santidad de Cristo en toda su plenitud. No nos corresponde a nosotros juzgar qué sucederá, no, simplemente que hay una doctrina clara: debemos comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Una persona que no se confiesa, que no pide perdón de sus pecados delante de un sacerdote, sus pecados no le quedan perdonados, porque las únicas personas que tienen el poder de perdonar los pecados está en los sacerdotes sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y los sacerdotes que trabajan con los obispos, ¿verdad? Entonces la iglesia es una, santa, católica, porque Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esto significa la palabra católica, ir por todo el mundo, por todos los confines de la tierra. La iglesia está en los 5 continentes, está presente como una unidad bajo un solo pastor, el Papa.
la única manera de que podamos cumplir y podamos llegar a esa santidad de Cristo y a que Cristo llegue a la estatura adulta en nosotros es viviendo su doctrina, no por pedacitos, no lo que me gusta, no lo que yo considero que sí está bien o lo que yo considero que no está bien lo desecho, no, en su totalidad, porque dice Jesús, quien quite uno de estos preceptos que yo les doy, por pequeño que sea, será el más pequeño en el reino de los cielos. Entonces, vamos a orar, pidámosle al Señor que nuestros hijos, nuestros familiares puedan volver a la fe. Y si hay alguien que nos está viendo que se ha separado de la iglesia, no se olvide que esta es su casa que lo espera con los brazos abiertos. Aquí está el Señor que le ama, que le acoge y todo el magisterio que le recibe como un hijo.